Hoy día la prosperidad es uno de los grandes temas de la predicación y la enseñanza cristianas. Se le enseña en las iglesias, en seminarios, en congresos y en la televisión evangélica. Ya no solo, entre comillas, simples predicadores, ahora apóstoles y profetas instruyen a una nueva generación sobre esta bendición y la manera de reclamarla. Creyentes individuales e iglesias enteras siembran extensamente en el reino y se preparan para la lluvia temprana y tardía, seguros de que estas bendiciones estarán al alcance de las manos que quieran tomarla. Más aún, la televisión evangélica enseña con abundantes testimonios que quien no es rico es porque no es cristiano o porque no tiene fe. Es innegable que la Biblia habla de la prosperidad. La promete al creyente anónimo, al hombre de renombre también. Dice que todo lo que hace prosperará. La prometió a Josué, cuando se disponía a realizar la empresa de su vida, la conquista de la tierra prometida, y en el capítulo 1, versículo 9, bendice al joven como bendijo a José en la tierra de Egipto, y también al anciano cuando Dios bendijo al patriarca Abraham en la tierra de Harán. Desde el siervo hasta el rey, todos pueden encontrar abrigo bajo la sombra de sus alas. Para bien o para mal, nos guste o no, difícilmente hay un tema más frecuente en la predicación, y es que normalmente todos queremos prosperar. Nuestro desafío radica en todo caso en entender qué es la prosperidad y cómo obtenerla, pues como sabemos, no todo el mundo piensa de la misma manera. Afortunadamente la Biblia viene en nuestro auxilio y nos habla del asunto, y no solo nos habla del tema, sino que nos instruye y nos entrega en charola de plata lo que podríamos llamar las llaves de la prosperidad. Veamos, hermanos, cuáles son. Antes de pensar en las enseñanzas de nuestro pasaje, debemos recordar que en el libro de Deuteronomio, junto con el resto de la ley de Moisés, encontramos enseñanzas cuyo propósito fundamental es la vida. El propósito de la ley es la vida, y usted recordará allá en el libro de las bendiciones y en el libro de las maldiciones, de Deuteronomio 28, que Dios dice: puesto delante de ti el camino de la vida, el camino de la muerte, escoge pues el camino de la vida para que te vaya bien, seas de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Eso es muy claro, pero entre las cosas, hermanos, que Moisés menciona también, habla acerca de la prosperidad. Es un tema que aborda claramente en este libro, pero nuestra situación es entender de qué está hablando concretamente. Dijimos, hermanos, que el texto no solamente nos habla del tema, sino que nos ofrece en charola de plata lo que podemos llamar las llaves de la prosperidad. La primera llave es la llave del temor reverente. Como señalamos anteriormente, es lógico y natural que deseemos prosperar. Puede ser incluso moral, porque es moralmente correcto desear que nuestros hijos tengan mayores bendiciones que las que nosotros hemos recibido. Yo recuerdo un amado consiervo quien me hablaba acerca de su matrimonio. Él ahora está con el Señor, y me decía que él le daba gracias a Dios porque Dios le había permitido ofrecerle a su esposa más de lo que había recibido en la casa de sus padres. Dice, y es una satisfacción para mí el poder darle cosas que no tuvo en su desarrollo, y dice, y que Dios nos ha bendecido y nos ha permitido disfrutar juntos. Bueno, en todos los ejemplos mencionados, el verbo traducido como prosperar es tan gráfico que describe a alguien que ha triunfado, que ha alcanzado el éxito. Se le emplea 65 veces en el Antiguo Testamento con diversas traducciones. Curiosamente, el verbo prosperar no se encuentra en nuestro pasaje, no en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 13. En su lugar se utiliza un modismo, una expresión que puede traducirse como para bien de ti o para bien tuyo, que en este contexto significa exactamente lo mismo, significa prosperar. Pero no siempre los destinatarios de las promesas de la prosperidad son individuos particulares. También es el pueblo de Israel en su conjunto, como encontramos en Deuteronomio 29:9,
el siervo sufriente en Isaías 53:10, la propia palabra de Dios siendo prosperada, Isaías 55:11, y esto nos lleva a hacer una precisión. En todos los ejemplos anteriores, la prosperidad tiene un sentido teológico, es decir, define el éxito alcanzado en el cumplimiento de la voluntad de Dios. A la luz de la Biblia, tener éxito significa hacer la voluntad de Dios. Es un concepto muy distinto que el mundo tiene, porque el mundo tiene un concepto claramente materialista. Pero en la Biblia, hermano, la prosperidad tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. No tiene un sentido necesariamente económico. Esa prosperidad define la bendición de Dios al que hace su voluntad, y quizá el mejor ejemplo de esta realidad lo encontramos en la vida del patriarca José. José fue descrito como un varón próspero, y fue descrito así porque todo en su casa prosperó. Prosperó en la casa de Potifar, en la cárcel de Faraón, en la administración pública, pero siempre lo hizo bajo una posición subordinada. De hecho, el abuelo del patriarca Isaac, su abuelo, la Biblia dice: y sembró la tierra en aquel año y cosechó al 100 por 1, y le bendijo el Señor, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Eso dice de su abuelo. De su padre Jacob dice: y se enriqueció muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervos, siervas, camellos, asnos, etc. Pero no se dice eso de José. Aunque Faraón declaró: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra será gobernado todo el pueblo, solo yo seré mayor que tú en el trono, Génesis 41, 40 y 42. Aunque el Faraón, dice la Biblia, se quitó su collar, se lo dio, le dio su sello real, no dice una sola palabra sobre la riqueza personal de José. Es claro que Dios tiene su propia vara para medir la prosperidad. Por supuesto, leer sin mayor análisis, leer de bote pronto, prestarás y no pedirás prestado, que el Señor te ponga en primer lugar y no en el último, y que siempre estés por encima de los demás, Deuteronomio 28:13, puede producir en muchos aquel mismo efecto que produce la luz eléctrica en las palomillas. Empiezan a chocar contra el foco hasta que terminan simplemente quemándose. Solo que esta atracción puede resultar fatal, al menos para la fe de aquellos que tarde o temprano pueden sentirse desilusionados. Yo recuerdo, hermanos, una joven pareja muy interesante, dos médicos, que ella venía del trasfondo de los testigos de Jehová, él venía del trasfondo católico, se conocieron, querían casarse, pero decían: no queremos ser testigos de Jehová y tampoco queremos hacerlo en el catolicismo, y andaban preguntando por un pastor que los quisiera casar. De alguna manera un amigo suyo los contactó conmigo. No eran creyentes ellos, obviamente, pero al final de cuentas, ¿qué es un matrimonio sino una acción de gracias? Y si ellos quieren darle gracias a Dios, independientemente de si son católicos, si son evangélicos, lo que sean, independientemente de eso, si en su corazón está darle gracias a Dios por su unión, pues ¿quién soy yo para no acceder a su petición? Y lo hicimos. Y ellos empezaron a venir a la iglesia, de hecho se convirtieron, pero la mamá de él se alarmó cuando supo que el hijo venía a una iglesia evangélica, porque había conocido a una vecina que había ido a una iglesia de la prosperidad y había sembrado su casa, la había entregado con el propósito pues de que Dios le diera más, y pues perdió su casa y perdió su fe. Sencillamente fue estafada por gente que se dedica a eso. Decimos en este caso, estamos hablando de que esa fe puede sentirse defraudada en sus ilusiones. En contraste, Dios puede prosperar a su siervo siendo siervo, no tiene que ser cabeza. Dios puede prosperarlo incluso siendo cola.
¿Cuáles son entonces las llaves de la prosperidad? La primera es el temor del Señor, lo que nos lleva obviamente a las definiciones. De forma muy general debemos decir que el temor del Señor es el sobrecogimiento del alma humana que empequeñece ante la grandeza y ante la santidad de Dios. Pero existen dos niveles de temor: uno elemental, que es un miedo visceral al castigo, y uno más elevado, que es el temor religioso. Curiosamente, los sabios de Israel dicen que todas las cosas están en las manos de Dios, excepto el temor de Dios. Lo que están diciendo, en otras palabras, es que esa es la parte que nos corresponde. Esa es nuestra respuesta. Dios no nos impone su temor, tampoco nos impone amarlo. Debe ser nuestra respuesta a sus obras y a su carácter. Y el temor reverente es una de las llaves de la prosperidad bíblica, razón por la cual David decía: temed al Señor todos sus santos. Dice: pues nada falta a los que le temen. Salmo 34, versículo número 9. Saben, hermanos, que el temor reverente es una emoción muy interesante. Ya dijimos, hay dos niveles en el temor. Es el miedo visceral al castigo, que es la actitud del supersticioso. Decían los pensadores grecolatinos que la superstición es el temor vacío de Dios. Es un prejuicio. El temor reverente es la respuesta a la grandeza de Dios. Y usted recordará aquel pasaje donde Moisés está en la roca después de haberle pedido a Dios que le permita ver su rostro. Y dice la palabra de Dios que cuando la gloria de Dios pasó sobre Moisés, se cubrió. Es la razón de que la expresión de respeto religioso, de reverencia en el judaísmo, se exprese cubriéndose la cabeza. Usan la kippah, usan el talit, y lo utilizan como un signo de respeto a Dios por su grandeza, por su poder. Hay una segunda llave de la prosperidad, y es el amor obediente. La segunda llave de la prosperidad es el amor al Señor. A diferencia de lo que ocurre en el idioma griego, donde existen varias palabras para expresar la idea de amor: eros, storge, agape, filos, etc. La palabra griega que se traduce como amar, ahav, abarca todo el espectro de las relaciones humanas. Define igualmente las relaciones afectivas, las relaciones fraternales, las relaciones conyugales y familiares, y la propia relación con Dios. Se dice que el amor de la pareja, a fin de ejemplificar el amor, Dios apela a las relaciones humanas para ilustrarlo. Un amigo querido es un amado, Isaías 5:1. Aquí hay algo interesante. Los cristianos llamamos al patriarca Abraham el padre de la fe, y hay razones. Dice la Biblia, ya en Génesis 15, si mal no recuerdo, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, idea que San Pablo desarrolla en la carta a los romanos. Pero del mundo judío no se recuerda a Abraham por su fe, sino por su amor. En aquellos pasajes donde nuestra versión traduce Abraham el amigo de Dios, el texto hebreo dice Abraham el que ama a Dios. No solamente era la fe, era el amor, que es mucho más allá de la fe. Es una situación diferente. De la relación entre los hombres se dice que el amor de la pareja es mejor que el vino, y por eso se cuenta la historia de un sacerdote y de un rabino que se encontraron en el parque a la hora del lunch. El sacerdote llevaba una torta de jamón y el rabino un sándwich de queso. Y entonces el sacerdote le dice al rabino: ¿ha probado usted el jamón?
No, no puedo hacerlo, mi religión me lo prohíbe, no puedo comer cerdo. Hombre, un día debía ser la excepción y mire, es un aroma exquisito, es un alimento altamente nutritivo. Y estuvo duro y duro con el rabino, y el rabino mientras pues comía su sándwich de queso. Siguieron platicando unos momentos, el rabino estaba incómodo, se termina su sándwich, se limpia la boca y le dice al sacerdote: lo siento, señor cura, tengo que retirarme, es que tengo un compromiso con mi esposa. Por cierto, señor cura, ¿usted tiene esposa? No, mi religión me prohíbe tener esposa. Hombre, señor cura, tener esposa es más sabroso que una torta de jamón. Dice la palabra de Dios que el amor de la pareja es mejor que el vino. El amor cifra el nexo que une a un hombre y a una mujer, o a un padre o a un hijo. Pero es evidente que la naturaleza humana ha torcido y ha degradado el amor. Y evidencia de eso es que incluso las relaciones familiares pueden ser ahora objeto de burla. Recuerdo una persona que en alguna ocasión dijo: es que tengo sentimientos encontrados. Es como ver a mi suegra que se va a un precipicio, pero en mi carro nuevo. No le preocupaba a la suegra, le preocupaba su carro nuevo, ¿no? El pecado ha distorsionado todas las cosas. Pero contra lo que dice nuestra cultura, el amor puede unir a una suegra y una nuera. Y hace 8 días hablamos de la historia de Ruth, y podemos recordar las palabras de la nuera que le dice: no me pidas que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que fueres iré yo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, así me haga el Señor, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras. ¿Saben, hermanos? Hace unos años tenía que preparar una serie de temas sobre los libros históricos del Antiguo Testamento, y me llevé una sorpresa al descubrir que el libro de Ruth es el libro sobre el cual más comentarios bíblicos se han escrito en los últimos años. Y hay todo tipo de interpretaciones del libro de Ruth. Bueno, que es sospechosa la relación de dos mujeres que quieren dormir y quieren estar juntas todo el tiempo. Ya ustedes saben de lo que estoy hablando. Hay quien le busca, pero es una relación genuina de amor, de una nuera hacia su suegra. Mi hermana Mari Carmen dice: cuando conocí a mi esposo y vi cómo era, dice, sí me impactó, porque era un chico cristiano, dice, diferente a los demás. Dice, era el chico más popular de la cuadra en la prepa. Dice, y la verdad es que yo no estaba en esa liga. Dice, pero pues Dios nos unió. Y dice, cuando vi su testimonio me impactó. Dice, pero la que me remató fue mi suegra. La suegra era parapléjica, movía del cuello hacia arriba, nada más. Dice, pero siempre estaba feliz. Llegaba, dice, querías llevar plata y regresabas con oro. Querías consolarla y salías consolado. Le preguntabas por sus enfermedades y decía, no hables de los achaques, no hables de esas cosas, vamos a hablar de Dios. Dice, te hablaba con un amor, con un cariño, con una pasión de las cosas de Dios. Mi hermana Adriana dice que la conoció en una reunión social. Dice, estaba platicando amigablemente con los que estaban a los lados. Dice, yo no me di cuenta que solo movía el cuello. Dice, porque no era una mujer que estuviera lamiéndose sus propias heridas. Era una mujer alegre. Y dice, cuando yo vi eso, decía la hermana Mari Carmen, yo hice un descubrimiento. Esta mujer tiene algo que yo no tengo. Dice, con el tiempo me di cuenta, no es algo, es alguien. Dice, me di cuenta que tenía a Cristo, yo quise tener lo mismo. A pesar de que le significó un conflicto con su madre, hija única, la desheredó, una situación terrible, pero dice, lo que yo había encontrado no lo iba a cambiar por nada. Por esa misma degradación, la Biblia nos habla, por ejemplo, de la enfermedad del amor, es decir, la compulsión sexual,
la obsesión enfermiza por otra persona, y tal vez usted recuerde la historia de Amnón y Tamar, medios hermanos. Es algo terrible, donde el medio hermano abusa de su media hermana. ¿Por qué la Biblia cuenta esas historias? Hace muchos años, un sábado estábamos aquí y alguien empezó a timbrar, tocar la puerta del timbre, pero duro. Mi esposa se levantó, fue a abrir, y la mujer venía, era una mujer desconocida que traía una Biblia en la mano, y le dice a mi esposa sin mediar saludo: vengo a decirle que la Biblia es un libro promiscuo. Buenos días, señora, no sé de qué me está hablando. Sí, eso de que un hombre se acuesta con sus hijas y tiene hijos que son sus nietos, esa depravación. Seguramente usted me está hablando de la historia de Lot. Dice, no sé de qué historia, pero ya está en la... No, sí, ya está en la Biblia. ¿A usted le escandaliza que la Biblia hable del incesto? ¿Usted cree que eso nada más pasó en la Biblia? El incesto es una realidad tan monstruosa que no hablamos de eso. Son secretos familiares. ¿Quién cuenta eso? Nadie lo va a contar. Pero forma parte de la realidad humana, nos guste o no. Hay seres humanos así, que pueden hacer cosas así. Si la Biblia habla de eso, es porque dice cómo somos los hombres. Pero afortunadamente la Biblia no solo nos dice cómo somos los hombres, sino que nos dice cómo es Dios. Y hasta qué punto estuvo dispuesto a amarnos. La mujer dice, no lo había visto de esa manera, y se dio la media vuelta y se fue. Nunca volvimos a saber de ella, pero esa es la realidad, hermanos. En este pasaje, 2 Samuel 13, del 1 al 2, ocurre eso. Todo esto nos demuestra que la enorme complejidad de las relaciones humanas, que hace necesario que para que el amor merezca tal nombre, debe tener una base más sólida que los sentimientos, y esa base es la voluntad. Pero por esa razón, el apóstol San Pablo compuso el hermoso himno al amor que encontramos en 1 Corintios 13, diciendo: ese amor del que hablo es lento para perder la paciencia, procura ser constructivo, no es dominante ni posesivo, no está ansioso de causar buena impresión en el otro, ni tiene ideas exageradas de la propia importancia. El amor guarda las formas debidas y no busca su regocijo su propia ventaja, no es quisquilloso, no tiene en cuenta lo malo y no busca el regocijo cuando ve mal en los otros. Al contrario, se alegra cuando prevalece la verdad. El amor no tiene límites en su resistencia, no tiene fin en su confianza, no pierde jamás la esperanza, puede resistirlo y sobrevivirlo todo. De hecho, es lo único que permanece cuando todo lo demás ha caído o ha caducado. Amar es una decisión. Claro, es verdad, hay un elemento emocional. Amar es emocionante, y sobre todo cuando somos bien correspondidos. Me acuerdo un chico de la iglesia que no era muy exitoso en el amor y decía que era muy bonito amar en secreto. No, ¿cómo que amar en secreto? Pues lo bonito es que ames y que te amen. O sea, eso de que tú quieras y la otra no quiera, pues no tiene nada de bonito, al menos para mí. Pero él decía eso, ¿no? ¿No es acaso lo que el Señor declara cuando dice: con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia? Esto significa que el amor condiciona las actitudes y los hechos de Dios y materializa la gracia con la que Dios trata a su pueblo. ¿Cómo amar entonces a Dios en el marco de la promesa de la prosperidad? El amor a Dios
se vive una obediencia dócil a sus preceptos. El amor a Dios no solo se demuestra, haciendo su voluntad. Comentando la súplica evangélica, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra, un predicador británico del siglo pasado, el hermano Martin Lloyd Jones, a quien apodaban sus amigos el doctor, porque era médico, dejó su carrera en medicina. Él era parte del cuerpo médico que atendía a la reina Isabel II, y siempre luchó con el ministerio, y dejó su carrera de doctor para hacerse pastor. Él no lo sabía. Dios le cambió de trabajo, pero no de patrona, porque dejó de ser el doctor de la reina para ser el pastor de la reina. Fue llamado a la abadía de Westminster y comentaba en el Sermón del Monte la plegaria del Señor Jesús: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y decía: en los cielos la voluntad de Dios siempre se cumple de manera perfecta. En la Biblia solo tenemos tenues metáforas acerca de esto, pero son suficientes para saber que si algo es característico del cielo, es que todo y todos giran alrededor de Dios, y todos están ansiosos de glorificar su nombre. Los ángeles, por así decirlo, están siempre listos para volar en cuanto Él lo diga. En los cielos el deseo supremo de todos es hacer la voluntad de Dios, y con eso alabarlo y adorarlo. Y debiera ser el deseo de todo cristiano genuino que la tierra fuera exactamente igual. Pero la obediencia, hermanos, es más que un simple deseo. La obediencia es, como decía Juan Calvino, el verdadero culto a Dios, y los demás son apéndices. De modo que la segunda llave de la prosperidad nos enfrenta a la obediencia personal, que nos lleva a hacernos preguntas honestas. ¿En qué área de la vida me es más difícil obedecer? ¿En el amor, la aceptación de mi prójimo, en el orgullo, en la arrogancia, en el ámbito moral o sexual, en la pureza física o espiritual, en alguna forma de idolatría? Debemos recordar que Dios toma muy en serio las actitudes y las acciones con las que respondemos a sus demandas. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de las llaves de la prosperidad, y la última llave es el servicio exclusivo. La tercera llave tiene que ver, obviamente, con el servicio al Señor, pero es necesario aclarar que servir no describe en este contexto actos de asistencia personal. No tiene un sentido ministerial, como ahora, por ejemplo, cuando decimos: este pastor tiene 40 años de servicio. Tampoco describe los actos del culto, porque aunque la Biblia llama servicio al culto, aún reprochaba a Israel que, diciendo creer en Dios, sirviera realmente a ídolos, e incluso llegaran a sacrificar a sus propios hijos al servicio de dioses falsos. En ese sentido, el culto a Dios no es algo esencialmente litúrgico. No tiene que ver con cantar, con aplaudir, con cosas semejantes, y cada iglesia, hermanos, tiene sus propias prácticas y su manera de adorar a Dios. Para los evangélicos conservadores a veces es difícil, por ejemplo, levantar las manos o palmear. Hay hermanos nuestros que no lo hacen, y si el que no palmea o no levanta las manos no lo hace para Dios, Dios se agrada. Y si el que levanta las manos y palmea lo hace para Dios, Dios se agrada. O sea, yo creo que Dios, a final de cuentas, lo que ve es nuestro corazón. Recuerdo a un anciano, el hermano Alfonso Ruiz, tenía más de 90 años. Ya a los 90 años no cantas muy bien. Ya a los 90 años la voz está muy gastada, pero hermano, cada domingo quería pasar y entonar un himno a capela, pero usted no escuchaba la voz cascada del anciano, usted escuchaba su corazón. Y si los mortales, pecadores e imperfectos podíamos ver su espíritu
y podíamos ver la actitud con la que lo hacía, pues yo creo que nuestro Señor podía agradarse más del corazón de un hombre agradecido, que 90 años después sigue reconociendo la bondad y el poder de nuestro Dios. Entonces, servir a Dios significa optar por Él, elegirlo como Dios único, declararle la razón, la meta del culto, de la vida misma. Y esa fue justamente la idea que expresó el caudillo Josué allá en el capítulo 24 en su discurso de despedida. Podemos imaginar el cuadro. Tenía 110 años, convoca a la nación en Siquem, era un anciano ya, estaba al final de sus días, y habla a voz en cuello a la nación y le dice: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y dice la Biblia que el pueblo dijo: no, sino que al Señor tu Dios serviremos. Piénsenlo bien, es un Dios celoso, no tolerará vuestras desviaciones, no, sino que al Señor serviremos. Y dice la palabra de Dios que esa generación, hermanos, siguió al Señor fielmente hasta la muerte de Josué. De hecho, el servicio a Dios con la vida es uno de los temas de Deuteronomio. En el 6:13 dice: al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás. Comentando este precepto, un comentarista de la Edad Media, Abraham Ibn Ezra, decía: el amor es la motivación que guía al hombre a realizar los mandamientos positivos de la ley, mientras que el temor le previene de transgredir sus prohibiciones. Según los judíos, la ley tiene 613 preceptos, 365 negativos y el resto positivos. Y dicen: cuando haces lo que Dios demanda, lo haces por amor. Y cuando no haces lo que Dios prohíbe, lo haces por temor reverente, por respeto religioso. Y tienen razón. Una vez definida nuestra lealtad única, es imprescindible obrar de acuerdo a nuestra elección, porque cualquier persona o cosa puede de pronto ocupar el lugar exclusivo que le pertenece a Dios, convirtiéndose en ídolo. Alguien dijo que según la Biblia, el pecado se define como lealtad equivocada, o usando una palabra técnica como idolatría, pues pecado es otra palabra que significa lealtad a un Dios falso. El pecado básico es el hecho de la idolatría, el esfuerzo de fundar la vida y darle sentido en base a seres finitos, excluyendo al ser infinito. Llamamos ese olvido de Dios idolatría porque las criaturas y las cosas toman el lugar de Dios. Pero como la fe, la idolatría también es una actitud comprometida. De hecho, es una especie de perversión de la fe. Usted encontrará personas que declaran una fe ferviente en ídolos muertos. Es que mi santa muerte. Y hermanos, hablan con un cariño, con un fervor de un ídolo muerto. De un ídolo muerto. Lamentablemente, hoy en día muchos ministros y ministerios giran en torno al dinero, su lealtad está decididamente dirigida a él, y por esto Tomás de Kempis preguntaba al respecto: ¿no merecen llamarse mercenarios los que buscan siempre consolaciones? ¿No han pruebas de que más bien son amadores de sí mismos que de Cristo los que solamente piensan en su utilidad y ganancia? En suma, es imposible servir a dos señores sin importar que diga lo contrario,
alguien disfrazado de apóstol o de profeta. Es imposible, Cristo ya lo dijo, no podréis servir a dos señores. Como conclusión, cuando preparaba esta reflexión venía a la memoria de un servidor un cuadro del pintor español Diego Velázquez, conocido como Las Lanzas. Es una obra que presenta al general protestante Justino de Nassau derrotado, entregando las llaves de la ciudad holandesa de Breda al comandante católico Ambrosio de Spinola. Creo que quien conozca esta pintura estará de acuerdo con un servidor que es una obra poderosa. Difícilmente se puede describir su magnificencia, su asombrosa minuciosidad y su aire triunfalista. Solo que la captura de Breda fue para la España católica una victoria pírrica, una victoria fugaz. España venció a los reformados en Breda, pero a la larga perdió la guerra. Las llaves de Breda le sirvieron muy poco, porque al final España no solo perdió Breda, perdió a Holanda entera. Creo que esto mismo puede suceder con la doctrina de la prosperidad, sus vacas sagradas y sus seguidores ingenuos, porque el Señor Jesús dice en Mateo 16:26 que aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma. No es necesario esforzarnos para demostrar que el materialismo es el valor supremo de nuestra cultura, ni que algunos círculos cristianos han elevado a los bienes materiales como el sumo bien de la vida. Es necesario revisar entonces nuestra lealtad, porque como decía Martín Lutero, es posible ser un miembro fiel de la iglesia y aún así ser un perfecto idólatra. Lutero decía: muchos creen que tienen a Dios y lo que necesitan cuando tienen dinero. En Él se confían, de Él se jactan tan inflexiblemente y con tanta seguridad que no se preocupan nada más. Esas personas tienen su Dios, el dinero y los bienes materiales, y sobre ellos ponen su corazón. Es el ídolo más difundido sobre la faz de la tierra. Quien tiene dinero y posesiones se siente con seguridad, está feliz y sin ningún temor, como si estuviera sentado en el mismo paraíso. De lo contrario, quien no tiene nada, duda y se deprime como si no conociera a Dios. Pocas, muy pocas personas encontraremos que tengan buen ánimo y estén sin aflicción y sin quejarse cuando no tengan dinero, pues lo opuesto está adherido y es inherente a la naturaleza humana hasta la tumba. Había comentado esto hace tiempo. Cuando pastoreábamos en Michoacán, conocí una mujer que me dijo un día: cuando no tengo dinero en el monedero me angustio. Me sentí tentado a juzgarla, hasta que me vi a mí mismo y me pregunté: ¿y tú cómo te sientes cuando no tienes dinero? Igual, es humano. Decía la hermana: me angustio, dice, hay gastos y no hay dinero. Y hermanos, nos pasa lo mismo, nos pasa lo mismo. Por eso decía Lutero: muy pocas personas encontraremos que estén de buen ánimo y sin afligirse ni quejarse cuando no tienen dinero, pues lo opuesto está adherido a nuestra naturaleza hasta la tumba. Las llaves de la verdadera prosperidad, de la prosperidad de Dios, que ciertamente no excluye las cosas o las bendiciones materiales, son el temor reverente, el amor obediente y el servicio exclusivo. Estas llaves abren las puertas de la gracia y nos dan acceso al tesoro más grande que podemos anhelar. El tesoro más grande que podemos anhelar es Dios mismo. El salmista lo dice, Salmo 75:25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. En contraste, las llaves de la falsa prosperidad, de la prosperidad idolátrica,
cierran las puertas de una prisión que atrapa miles de incautos, pero en eso del engaño siempre hay un grado de corresponsabilidad. Como cuando alguien te aborda en la calle, te cuenta una tragedia y te ofrece un anillo de oro por una mínima fracción de su valor. Y lo compras pensando que has hecho el negocio de tu vida, hasta que tu dedo se pinta de verde y te das cuenta y dices: me engañaron. No, te engañaste tú solo, porque tú solo accediste por tu codicia a recibir algo que realmente no tenía ese precio o ese valor. Dirás que fuiste engañado. ¿Quién quería estafar a quién? ¿Es realmente una víctima inocente del engaño quien pretende aprovecharse de la supuesta necesidad del prójimo? Es víctima el que se deja seducir de una oferta de una prosperidad fácil por la simple sugestión de la necesidad o de la ambición. Termino con esto. ¿Cuál es la base para creer eso? Hay dos palabras que se parecen mucho, pero son lo contrario. Deísmo, con D de dedo, y teísmo, con T de Tito. El deísmo es la fe en un Dios personal, poderoso, que interviene en su creación. El teísmo es la idea, es la fe en un Dios personal, poderoso, que no interviene en su creación, que es una especie de relojero que creó el universo, le dio cuerda y a partir de allí funciona en base a leyes mecánicas. ¿Cuáles son esas leyes? Una de ellas, dicen ellos, es la declaración positiva. Lo que declaras, recibes. Me gustaría pedirle a los que creen esto, ¿dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde lo enseño? No lo enseño. Entonces dicen, si descubres cómo funcionan esas leyes, puedes hacer que trabajen en tu favor. No debes declarar pobreza, enfermedad, tristeza, porque va a traer tragedia a tu vida. Y recuerdo una mujer que tenía una hija enferma de cáncer. Habló, si mal no recuerdo, fue con la hermana Ingrid, que a veces está en Colombia, y dice la hermana que le dijo: pues mi hija tiene cáncer, pero ya declaramos sanidad. Pues respeto su fe, ¿no? Dice, al mes se volvieron a encontrar. ¿Cómo sigue su hija? Ya murió. Pero hermano, usted me dijo que ya había sanado. No, murió sana. Hermana, nadie se muere de salud. Nadie se muere de salud. ¿Qué terminan haciendo? Hermanos, tapando el sol con un dedo, negando la realidad y negándole a Dios el derecho de hacer lo que Él quiera con lo que es suyo. Dice la palabra de nuestro Dios, Deuteronomio 10, del 12 al 13, que la obediencia, que el servicio, que la lealtad exclusiva desembocan en la bendición de Dios, que incluyen los bienes materiales. Dios no se queda con nada. Como el Padre se compadece de sus hijos, Dios se compadece de los que le temen. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque nos permites venir a ella y descubrir la verdadera prosperidad, la que viene de ti, la que, Señor, le da sentido y razón de ser a nuestra vida. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús.